Vamos con los temas políticos y por eso aquí ya en el estudio nos acompaña Álvaro Bache. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Buenas noches. Ramón? Y Buenas Axel noches. Callis. Sonó su teléfono entre medio de Axel Callis. Adivine quién era. Ah, no, quiero... No. Yo vi quién era, pero no puedo contarlo. Sí. Está bien. ¿De qué vamos a hablar? Porque a propósito del presidente Boric, digamos que había una promesa en campaña. De hecho, en los debates televisivos, recuerdo, le preguntamos en varias ocasiones qué pasaba con el crédito con aval del Estado, Álvaro Bache. Fue tema en los debates televisivos de primaria y también evidentemente para la primera y la segunda vuelta. Es condonar el CAE, esa era la promesa. Pero hoy día el presidente Boric sorprendió con una condición que no se había mencionado hasta ahora. Veamos. Nosotros vamos a avanzar en la condonación progresiva del CAE, por cierto, generando incentivos para continuar su pago. A quienes... acá uno no puede, porque si uno hiciera lo contrario, todos dejarían de pagar nomás. Y acá los que van a tener condonación son justamente los que tengan más al día. ¿Qué se había dicho en campaña? Ramón, Axel, ustedes seguramente lo van a recordar, que esto era universal. Así es. Se habló incluso de un plazo de 20 años. Nunca el foco estuvo en que la gente pagara, que finalmente se pusiera al día. Vamos a revisar parte de lo que dijo el presidente Boric cuando era candidato. Nosotros efectivamente proponemos la condonación progresiva de la deuda educativa, tanto CAE, Crédito Solidario y Fondo Solidario y Corfo. Lo que nosotros hemos propuesto es pagarlo con una deuda a 20 años. Clarito, universal. A ver, Axel, entonces fue un tema súper importante en la campaña. Ustedes partieron con la palabra clave. Fue una promesa de campaña. Así es, señor. Ya conocemos después de tanto de 30 y algo años que creo que las promesas de campaña empiezan a matizarse cuando los presidentes o presidentas llegan al poder. Era necesario en ese minuto, y yo creo que es necesario también ir haciéndole en esa época una señal a la generación que no votaba y que empezó a votar en el plebiscito. Gabriel Boric viene del movimiento estudiantil, o sea, el CAE fue la bandera de lucha Desde el principio. Desde el principio, o sea, el CAE fue, de hecho, lo que unió el año 2011-2012 estuvo ahí en las pancartas. O sea, Entonces, tú te la juegas porque esa promesa de campaña movilizó a muchos jóvenes. Absolutamente, porque no es solamente los que están involucrados en el CAE, esta cosa es como los retiros, porque la gente siempre piensa, yo sé que no me voy a ir por ninguna parte, tranquilo. No se me salga de la línea. No me va a salir, muy disciplinado. Con los retiros la gente siempre cree que los que sacan la plata son los beneficiados. Aquí el chorreo opera, en este mismo caso también. O sea, los que adhieren a que se condone la deuda del CAE son no solamente los que están endeudados, sino que sus familias y sus entornos. Y generacionalmente una promesa muy potente, y yo creo que el presidente va a empezar a tratar de morigerar un poco esto de la rigidez de los que se portan bien y los que se portan mal. Dijiste generacionalmente muy importante por los montos que involucra y por la cantidad de personas también. ¿Tienes números, Álvaro? Hemos revisado y hemos preparado esta gráfica con las cifras del CAE, las cifras del crédito con garantía estatal para estudios superiores. Aquí está. Y ustedes pueden ver que las cifras son importantes. ¿Cuántas personas solicitaron el CAE entre el 2006 y el 2021? 1.100.000 personas. Es una política masiva, una política grande. Y cuando revisamos cuántas personas han cancelado completamente este crédito, la cifra es realmente irrisoria. Apenas 34.000 personas. O sea, el porcentaje de pago es muy bajo. Ese último cuadro que tenemos allá a la derecha, los deudores en etapa de pago. Acá están los egresados, 581.000 personas, y los desertores, gente que ya se olvidó de esto, que nunca más pagó, que son 170.000 personas. Este universo de casi 750.000 personas, si las vamos sumando, son los que potencialmente se iban a ver beneficiados por esta condonación universal, que ahora quedan entredichos. Ya no sabemos si va a ser universal con las palabras del presidente. Tenemos que decir, Axel, Ramón, que como Tele 13 preguntamos hoy día en el Ministerio de Educación, no hubo una respuesta, no hubo una bajada comunicacional a lo que dijo el presidente Boric a primera hora. A primera hora fue esta entrevista donde menciona esto. Tampoco en el Ministerio de Hacienda, tampoco en vocería. Faltan elementos, pero ya con estos datos y con esta declaración del presidente Boric surgieron las críticas, principalmente de una organización de deudores que agrupa a cerca de 2.000 personas que son precisamente deudores del CAE, que fueron muy duros, hablaron de traición. Revisemos. Para nosotros es una traición, yo lo voy a poner en esos términos, es una traición no solamente a su programa, sino que mucho más importante es una traición a los 2 millones de personas que hoy día tienen en sus espaldas el peso de una deuda educativa. Estén al día o estén morosos, estén titulados o también hayan tenido que desertar de la carrera. Es una traición porque nosotros esperamos
que esto hubiese sido cumplido respecto de cómo se manifestó en la campaña, que era, como lo tengo acá, una condonación universal, y así fue como se trabajó. ¿Cómo ves esto, Axel? Yo creo que fue un elemento clave en la campaña de Gabriel Boric porque fue una de las banderas que lo diferenció de la antigua concertación. Recordemos que la huella digital está puesta en la concertación y en el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, acá no solamente hubo un quiebre generacional con respecto a este tipo de promesa, sino que también un quiebre político con una generación de la concertación que en ese minuto no pintaba para ser parte del gobierno. Yo me acuerdo de un debate en donde había uno de los dirigentes del Frente Amplio sentado en una misma mesa en televisión con el ex ministro con Sergio Vitar, yo me acuerdo, Figueroa. Francisco Figueroa. Aquí Figueroa. La memoria todavía no está impecable. Y casi ardió Troya. Y Exactamente. Hubo que parar o la sea, cosa. de hecho, el video donde así se agarran, como dicen los chilenos, fue bien visto. Sí, puedo ir más allá. La fallida candidatura presidencial de Ricardo Lagos en la anterior elección, recuerdan ustedes, tuvo esto como una cortina permanente de fondo. Pero, Álvaro, donde iba, lo recordaban el CAE. Entonces, ahí está el quiebre generacional que tú claro, hablas. y era concesiones y CAE. O Total. sea, esas eran como las dos palabras que nadie podía nombrar en la candidatura incipiente que tuvo Ricardo Lagos. Exactamente, y ustedes lo decían, esto va en el ADN del Frente Amplio, en el ADN del gobierno, y por eso hoy día varios parlamentarios oficialistas pidieron explicaciones derechamente. Falta información, dijo por ejemplo la diputada Emilia Schneider. Yo no quiero polemizar ni desconfiar de la convicción y el compromiso que sé que tiene nuestro presidente y todo nuestro gobierno con el programa que hemos presentado a la ciudadanía. Lo que he señalado es que urge aclarar el tenor de las declaraciones, porque tenemos que poner en el foco caminar hacia una condonación universal del CAE para todas las personas deudoras. Y por supuesto que hay que avanzar de forma gradual, pero el criterio para esa gradualidad, creo yo, tiene que ser las necesidades de las personas y no la posibilidad de pago que está condicionada por muchas otras variables. Axel. Interesante lo que está diciendo, o sea, matizar con respecto a la ficha socioeconómica, como se decía antes, más allá de si terminó o no terminó. Ajá. Ahí hay un punto también. Yo quería ir al fondo del asunto respecto de algo que el propio presidente reconoció en estas entrevistas que ha dado todos estos días. Él ha hablado de las expectativas y reconoce que las expectativas son muy altas. Esto, el ejemplo del CAE, podría ser un emblemático de lo que significaban las expectativas sobre temas específicos. Absolutamente, es decir, esto tiene que ver con calibrar las expectativas una vez que está como con la guitarra, o sea, en esto ya pasamos la etapa de la campaña, después viene la etapa intermedia donde se nombran los ministros y ahora entramos a la etapa donde hay que calcular. Esta es una política excesivamente, o sea, para mi gusto, muy cara en términos, por lo tanto los 20 años es una fecha razonable. El punto es quién va primero en la lista, Ramón, o sea, ¿quiénes son los que tienen necesidades económicas, independientes si terminaron o no terminaron los estudios, o van aquellos que se han portado bien, como una señal de política pública a los que han pagado oportunamente? Expectativa versus realidad. Exactamente. Básicamente. Pero perdona, Álvaro, es que los que se portan bien muchas veces lo hacen porque tienen las condiciones para portarse bien. Entonces, que esto está en desarrollo, como dicen ustedes. Pero además, muchos recordamos durante esta mañana las palabras de Mario Marcel en sus primeras entrevistas como ministro de Hacienda nombrado, ni siquiera había asumido, donde ponía paños fríos con esto de la condonación universal del CAE. Fuimos y preguntamos también a técnicos, ¿qué debería pasar con el CAE? ¿Es posible hacerlo universal? ¿Es muy caro? Esto nos dijeron de Acción Educar. Para nosotros es importante que dentro de esta discusión, independiente de si la condonación es la mejor solución, es que pueda seguir habiendo un criterio de focalización, es decir, identificar a los que más necesitan la ayuda o que necesitan la ayuda primero.